que debe estar más lejos, ¿ya? Equipamiento deportivo, educacional, más lejos, ¿no es cierto? Y en algunos casos, como les decía, regeneración y en algunos casos también vivienda social. Entonces, en eso estamos, queridas y queridos, y muchas gracias. Y disculpen por haberme... Muchas gracias. Estamos en esto de la virtualidad, presencialidad, pero está resultando. Solamente para ser partícipe, no solo lo que estamos acá, sino lo que han mandado saludos, bellas imágenes para un comienzo, la mejor energía para este encuentro, abrazos y éxitos. Es como estar ahí con vida, con ustedes, donde hay cariño, no hay distancia. Se ve y escucha perfecto. Así que... Entonces... Frente a las voces territoriales, ahora me toca presentar a una hermana de cariño, no sanguínea. Sí, quizás podríamos juntar las preguntas, vamos a juntarlas de voces territoriales, todas al final. Y ahí nuestra compañera Eva va a coordinar ese espacio de preguntas, reflexiones. Entonces, nuestra compañera Joana Molina, que es del colectivo Viento Sur, que es parte del MAT, también de la Marcha Mundial de Mujeres, y donde justamente una dimensión que hemos querido ir profundizando cada vez más en la escuela autoformativa tiene que ver con los feminismos territoriales, campesinos, populares, ecofeminismo y la mirada feminista en general de la lucha por el agua en los territorios. Así que adelante, querida. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes, a quienes llegaron recién. Es importante mencionar que soy parte de ambas organizaciones, del colectivo Viento Sur y de la Marcha Mundial de las Mujeres, porque lo que voy a compartir hoy es un aprendizaje colectivo, ¿no? Parte de ese aprendizaje. No soy experta, lo digo para que no tengan grandes expectativas. Bueno, y lo primero es mostrarles esta imagen, una linda imagen, y preguntarles, ¿ustedes saben qué porcentaje del iceberg nosotros vemos o podemos ver lo que está visible sobre la superficie? Mira, súper bien. Bueno, es solo un 11%, eso es lo que dicen los estudios, ¿no? Y eso significa que la gran parte del iceberg, es decir, lo que no vemos, lo que permanece invisible, es lo que asociamos a la sostenibilidad de la vida. En el fondo pasa lo mismo, ¿no? Todo lo que se asocia a la sostenibilidad de la vida permanece invisible. Y en esta imagen que simula el iceberg, tenemos todo ese... la cúspide, ¿no?, del iceberg, lo visible, que es un espacio masculinizado, ¿no?, que es un espacio, un ámbito público donde está lo que se considera productivo, donde está el mercado también, el Estado, y el trabajo remunerado, porque en este espacio el trabajo, el concepto de trabajo se asimila única y exclusivamente al empleo asalariado, ¿no? Lo demás permanece invisible. Entonces, bajo esta lógica capitalista, ¿no?, que se sustenta en la idea de que nos organizamos como sociedad en dos esferas que son antagónicas, dicotómicas, por un lado el mundo privado y por el otro el mundo público, un sistema que además reconocemos como colonialista, capitalista, racista y patriarcal. Toda la vida puede ser transformada en mercancía, ¿no? A todo se le pone precio, todo es posible de ser transado en el mercado y por lo tanto decimos que se pone la vida al servicio del capital. ¿Qué ocurre en lo invisible, lo que está por debajo? Es que se ubican todas las relaciones, los procesos y los trabajos que sustentan la vida día a día, ¿no? Es un espacio feminizado, ya vamos a hablar de eso, es un espacio y un ámbito privado y reproductivo porque se desarrolla al interior de los hogares, es donde además
el trabajo, se amplía esta noción del trabajo y no solamente se habla de trabajo remunerado, sino que también de trabajo no remunerado y en particular, y de manera muy relevante, hablamos de trabajo doméstico y de cuidados, ¿no? También tenemos aquí la participación comunitaria, en fin, todo aquello que no pasa por el mercado, pero que finalmente el mercado necesita y expolia. Y de manera muy simbólica, y por eso me gusta tanto esta ilustración, lo que está abajo literalmente sostiene a todo lo que está arriba, ¿no? Ahora, cabe decir que el trabajo doméstico y de cuidado no es solamente barrer la casa, no es solamente cuidar o alimentar a las infancias, ¿no? Sino que son todas aquellas actividades y prácticas que permiten la supervivencia cotidiana de una sociedad. Y bueno, decimos que es un espacio feminizado porque tradicionalmente son trabajos, ¿cierto? Son actividades que hemos desarrollado las mujeres y cuerpos feminizados también, y en donde ha influido la división sexual del trabajo, tanto por separación como por jerarquización. Esto significa que hay actividades y funciones que se consideran masculinas, mientras que otras actividades se consideran femeninas, y al mismo tiempo las actividades que se consideran masculinas tienen mayor valor en esta sociedad capitalista y patriarcal. Por lo tanto, todo esto que sostiene la vida finalmente se invisibiliza, pero también se desvaloriza e incluso se desprecia. Esta lógica patriarcal también establece dicotomías, ¿no? Hablábamos de estas esferas separadas, y esto en el fondo nos lleva a ver a las personas como separadas del resto del mundo, ¿no? Como si no fuéramos parte de la naturaleza, y eso también lo que provoca es que veamos a las personas por sobre la naturaleza y la naturaleza al servicio del hombre, ¿cierto? Pero también algunas personas con más valor que otras personas, hombres sobre mujeres, personas racializadas, ¿no? En desmedro también. Y las dicotomías, bueno, no son neutras, siempre hay una que tiene valor y otra que carece de valor. Entonces, cuando decimos público-privado, lo público tiene valor, lo público tiene valor, lo privado carece de valor, lo mismo con lo productivo y lo reproductivo, lo masculino y lo femenino. Y bajo esta visión, ¿cierto? La naturaleza es un sistema a ser dominado, y aquí quiero citar a la compañera que tengo al lado, Pancha Fernández, porque podemos establecer una relación entre la apropiación y la explotación de la naturaleza y la explotación y opresión hacia las mujeres mediante la dominación de sus cuerpos, de su trabajo y sus territorialidades. ¿Cómo estoy, maestra? Bueno, mujeres y naturaleza entonces reciben el mismo trato, ¿no? Y el extractivismo, y lo hemos aprendido de Yayo Herrero, se va extendiendo como un tumor, ¿no? Que destruye precisamente aquello que requerimos para seguir existiendo como humanidad. Y se va generando también un sentido común de que para vivir mejor, para estar mejor, hay que producir más, ¿no? Y eso implica la explotación y dominación de la naturaleza, pero en el fondo no estamos produciendo nada, sino que solo estamos transformando los bienes comunes en mercancía. Decimos, por lo tanto, que el sistema neoliberal capitalista es biocida. Y bueno, ¿qué ocurre? Que esta visión de mundo, ¿cierto? Esta forma también de organizarnos como sociedad en que ponemos al mercado como lo más importante y
y que ponemos también la naturaleza, ¿no?, como un sujeto a ser dominado, nos va llevando a una crisis que es sistémica, que es una crisis social, ambiental, climática, ¿no?, de toda índole, a un mundo lleno de desigualdades, de escasez generada por esas desigualdades, de pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Y para responder a la crisis, el capitalismo finalmente nos ofrece más de lo mismo, ¿no?, que son todas estas políticas y proyectos que se visten de verde, las fachadas también de las corporaciones y de los gobiernos neoliberales para seguir contaminando y lucrando a costa de la naturaleza y de las personas, ¿no?, de las comunidades, de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, yo quisiera referirme a algunos impactos en particular de estos megaproyectos extractivos cuando se instalan en los territorios, ¿no? En justicia climática hablamos de falsas soluciones también. Tenemos aquí todo lo que son, las plantaciones forestales a gran escala, los cultivos industriales del agronegocio, la incineración de residuos, ¿no?, de biomasa, la infraestructura también pensada para explotar la naturaleza, etc. Todos proyectos que, lejos de reducir los impactos o de minimizar los impactos de la crisis, solo la profundizan. Bueno, y uno de estos impactos es la masculinización de los territorios y de las economías, ¿cierto? Porque cuando llegan las corporaciones y estos grandes proyectos, las economías se ven forzadas a reorganizarse, las comunidades pierden el acceso a los bienes naturales, ¿cierto?, que les permitían reproducir sus economías ancestrales y solidarias. Y por otra parte, la llegada en general masiva de hombres desconocidos provocan que la mayoría de los espacios que antes tenían un uso comunitario vayan siendo monopolizados por los hombres y se va relegando a las mujeres, a las niñas, a la infancia en general, a espacios reducidos y de confinamiento en lo doméstico, ¿no? Y a la vez que se promueve también el consumo de prostitución de mujeres y niñas y de explotación sexual. Por otra parte, tenemos que se dificultan los trabajos de cuidado, ¿no?, especialmente en lo que se refiere a la alimentación. Y las causas son múltiples porque hay acaparamiento de la tierra, ¿no?, hay un uso indiscriminado del agua, hay contaminación del agua por el uso de agrotóxicos y otros tóxicos, en fin, se reduce la disponibilidad de agua para la producción de alimentos, para la agricultura campesina e indígena, y la vida finalmente se encarece, ¿no? Se encarece, se precariza, y esta lámina me gusta mostrarla porque creo que un caso muy emblemático es Curanilahue, en donde la empresa forestal, principalmente Arauco, cubren el 90% de ese territorio. Entonces, podemos ver cómo se devasta ese territorio, se erosiona y se va privando a la comunidad de reproducir sus formas de vida, ¿no? Se van perdiendo las formas de vida y con eso también se van perdiendo los conocimientos ancestrales y campesinos, ¿no? Y se va profundizando también la división sexual del trabajo de la que antes hablábamos. Entonces, las comunidades empobrecidas, ¿no? Sin poder continuar con sus vidas como las llevaban hasta ese momento, se ven forzadas a migrar
¿no? Y a engrosar los cordones de pobreza de los centros urbanos. También hay enfermedades, ¿no? Aprendimos de las compañeras feministas comunitarias que aquello que ocurre en los territorios impacta también en nuestros cuerpos. Hace un poco tiempo, un mes, ¿cuánto será? 2 meses, hicimos una jornada preciosa, de educación popular feminista y de cuidado, en conjunto con la Marcha Mundial de las Mujeres y la Coordinadora Feminista de Peñalolén. Trabajamos en los mapeos de cuerpo-territorio y es increíble cómo todo eso despojo que mencionaba Eduardo, por ejemplo, van impactando a las mujeres, no solamente físicamente, sino que generando sentimientos también de inseguridad, de angustia, de estrés, ¿no? Y se enferman. Y también tenemos, bueno, un aumento en las tasas de intoxicaciones masivas, de enfermedades crónicas, de nacimientos con malformaciones, ¿cierto? De abortos también. Y se va configurando esta geopolítica de territorios en sacrificio, en donde son desechables, ¿no? Incluida la gente que vive ahí. Por último, bueno, tenemos esta lucha común, mujeres y naturaleza, de liberarnos del dominio de la violencia del patriarcado. Y todo esto no sería posible sin un elemento que consideramos que es fundante del sistema, que es la violencia, ¿no? La violencia, la represión, la militarización. Hay un montón de estudios que nos hablan de que en aquellos territorios donde existe el extractivismo, ¿no? Se reproducen y se repiten estos hechos de criminalización, de violencia y de represión. Y tengo aquí unos datos de una ONG que se llama Global Witness, del 2020, en plena pandemia, en que se registraron 227 asesinatos de defensores socioambientales y de la tierra, ¿no? Es un promedio de 4 asesinatos por semana. 226 tuvieron lugar en países del sur global y más de un tercio de estos ataques fueron perpetrados contra pueblos indígenas. Pero también hay una gama mucho más amplia que incluye amenazas, intimidación, vigilancia. Aquí hay varios compañeros que pueden dar fe de eso, ¿no? Violencia sexual y criminalización. Y no sería posible esto sin la complicidad de los gobiernos neoliberales, racistas y clasistas también, que ponen a disposición de las corporaciones a las policías y a los ejércitos, pero también se elaboran, ¿no?, a la medida políticas públicas para profundizar los extractivismos. Entonces, lo que decimos feministas en general y la Marcha Mundial de las Mujeres en particular, es que nos encontramos frente a un conflicto que es indisoluble entre la acumulación capitalista y la sostenibilidad de la vida. Y esto requiere entonces medidas urgentes y cambios estructurales, ¿no? No podemos seguir viviendo de espaldas al hecho de que somos profundamente interdependientes entre las personas, entre las comunidades, entre cultura, entre países, etcétera, y ecodependientes en relación con la naturaleza. Como, bueno, bien decía la compañera Berta Cáceres, tenemos solo este planeta, no tenemos otro, y por lo tanto tenemos que tomar medidas, ¿no? Ahora, es imprescindible transformar esta visión colonial, racista y patriarcal que ha puesto
el mercado en el centro o en la cúspide, ¿no? Y a la naturaleza como un sistema a ser dominado. Y estos cambios estructurales tienen que promover o trastocar los modelos de producción, de consumo, de distribución también, hacia una cultura del cuidado, del buen vivir y bajo principio de solidaridad, de reciprocidad y de equidad, ¿no? Ahora, las alternativas desde los pueblos, principalmente pueblos originarios, y de las mujeres organizadas también, están en los territorios, los podemos ver. Está la soberanía alimentaria y la agroecología, ¿no? De la que vamos a hablar mañana, y hoy de la semilla con Lucía. Las economías locales, feministas y solidarias, que son alternativas concretas para que las economías puedan desarrollarse con otros valores. Procesos de educación popular y diálogo de saberes, como esta misma escuela, ¿no? La autonomía libre y libre determinación de los pueblos, el manejo comunitario de los territorios, mecanismos de denuncia, visibilización, de sistematización y de comunicación también, y finalmente la organización y articulación de las luchas. Y aquí quería mostrar algunas fotos en relación a estas alternativas desde los pueblos. Aquí tenemos al Instituto de Agroecología, Sembradoras de Esperanzas de la marcha, qué patua. No había Anamuri, de las compañeras de Anamuri, del YALA, de las compañeras de Anamuri, procesos de educación popular, feminista y agroecológica, todo el conocimiento ancestral de las huertas mapuche, que es la foto que está aquí a la derecha, de un sector de Mewin, procesos de formación popular, como misma jornada que les contaba que hicimos acá en el territorio, la Carpa de las Mujeres que hicimos el 2019 también bajo el alero de la Cumbre de los Pueblos, otras jornadas que son fotos en comunidades mapuche de San José de la Mariquina, donde hemos trabajado con el Viento Sur. Y esto de la comunicación es importante porque creemos que necesitamos y requerimos construir una palabra propia, ¿no? Y difundirla también. Todos estos espacios de intercambio, de conocimiento, o sea, somos las organizaciones, el pueblo organizado, ¿cierto? Los movimientos socioambientales y feministas, somos productores de conocimiento, y es en ese intercambio de conocimiento en que nos nutrimos y crecemos también. Y aquí hay algunos ejemplos también de herramientas de difusión, pero también que dan cuenta de las articulaciones que hemos ido estableciendo, en donde somos parte el MAT también, y el colectivo Viento Sur, que es la plataforma latinoamericana y del Caribe por la justicia climática, y un sinfín de otras alternativas. Y por último, en relación a aunar las luchas, el desafío no es construir una fuerza social y política para poner en práctica la construcción de estas alternativas y un proceso de transición hacia otro mundo, ¿no? Y aquí, bueno, esta cita me hace sentido la compañera María Paz, pero que en el fondo lo que me hace sentido es que dice que lo que hace posible que sobrevivamos es que estemos juntas, que estemos juntos, ¿no? Que estemos juntas. Así que hasta ahí me quedo, no sin antes decir que todas estas bellas ilustraciones son de nuestra queridísima Paulina Veloso.